Esta investigación se desarrolla a partir de un análisis de problemas prácticos que se plantean en relación a los testamentos en el Ecuador. El primer problema, ¿qué es lo transmisible? Dentro de esta pregunta cabe además agregar, los activos digitales son o no son transmisibles a la luz del ordenamiento jurídico ecuatoriano, problema que se suele plantear con frecuencia. Segundo tema, dentro de esta perspectiva de analizar qué es transmisible y qué no es transmisible, además de establecer, en general tenemos problemas con los testamentos, muchas veces porque su ejecución es tardía, pasa mucho tiempo desde que se ordena el testamento hasta que efectivamente se ejecuta, y también problemas con los testamentos porque no se conoce exactamente qué patrimonio forma parte del patrimonio de la persona cuando la persona otorga testamento y cómo los cambios patrimoniales también pueden afectar la situación del testamento o el contenido mismo del testamento. Pero además, porque tampoco conocemos una forma segura en que podamos otorgar testamento, y además de que sea suficientemente segura, también una forma en la que efectivamente el testamento pueda brindar una claridad sobre todo lo que se transmite y ejecutarse rápidamente, porque el problema general es que se otorgan muchos testamentos pero no se ejecuta. Partiendo de estos problemas, se analizará si efectivamente los activos digitales son patrimonio transmisible del causante a la luz del ordenamiento jurídico ecuatoriano, y además si el testamento por vía de blockchain es viable o no. Respecto al primer problema jurídico planteado acerca de los activos digitales como patrimonio transmisible de una persona, cabe destacar en primer lugar que los activos digitales van a ser este conjunto que forman parte del patrimonio digital de una persona, y no es más que todo aquello que se encuentra dentro de un soporte o archivo digital, y se lo pueden encontrar también en la nube. En este caso, partiendo desde un primer momento, es importante que podamos definir qué se entiende por patrimonio. Y el patrimonio, de manera general desde un plano doctrinario jurídico, se lo puede entender como todo este conjunto de bienes, derechos y obligaciones que una persona posee a lo largo de su vida. Dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano, el patrimonio no se encuentra como una institución per se sistematizada por el Código Civil. Más bien, cuando éste habla o se refiere al patrimonio, lo hace utilizándolo como un sinónimo de bienes. Y en este caso, siguiendo la tradición de nuestro Código Civil, los bienes se los utiliza como una teoría para poder clasificar a las cosas corporales como materiales y tangibles, y a las cosas incorporales como inmateriales o intangibles. En este caso, los primeros presuponen una existencia física, mientras que los segundos no, y simplemente son calificados como meros derechos. En este caso, según la doctrina actual, esta teoría tiene que ser descartada por imprecisa, ya que surgen nuevos cuestionamientos respecto a, por ejemplo, qué sucede cuando existe algo que no tiene un ser corporal, pero que tampoco puede ser caracterizado como un derecho meramente o propiamente dicho. En este caso parece que se produce un cierto limbo jurídico, porque van a existir ciertos bienes que van a ser imposibles o casi imposibles de clasificar en estos dos grupos. Y en este caso la doctrina ha visto necesaria hacer una distinción entre la noción de bien y cosa, y se ha llegado al consenso en determinar que los bienes siempre van a ser cosas, pero no todas las cosas siempre van a poder ser bienes. En este caso, el abanico de bienes va a ser mucho más amplio que el de las cosas, porque en este primer grupo se van a incluir ciertos objetos intangibles o inmateriales, como pueden ser las energías, ciertas creaciones del intelecto humano, ciertos bienes jurídicos protegidos como la protección al medio ambiente y ciertos bienes personales. Y en este caso, siguiendo la misma línea planteada por la doctrina, varios autores han determinado que para que estos objetos intangibles puedan ser reconocidos como bienes y por ende también conformen parte del patrimonio de una persona, tienen que cumplir ciertas características. Entre las primeras es que se presupone una existencia real, autónoma e inteligible a pesar de la falta de corporalidad de estos activos. En segundo lugar, también tiene que ser susceptible de apropiabilidad, es decir, que se encuentra a voluntad de su titular. En tercer lugar, es que cuente con una utilidad, y esto se refiere justamente a que sirva para satisfacer las necesidades humanas. Por otro lado, también se cuenta con la característica de la valoración económica, es decir, que sea susceptible en dinero. Y por último, pero no menos importante, es que no se encuentre fuera del tráfico jurídico.
Entonces, en un primer plano, en un primer aspecto, se puede concluir que en efecto los activos digitales cuentan con todos estos requisitos y que por ende pueden ser considerados o clasificados como bienes intangibles y que por lo tanto tranquilamente pueden conformar parte del patrimonio de una persona. Entonces, determinado este primer aspecto, también es importante ahora identificar si es que estos activos digitales van a poder ser patrimonio transmisible a la luz del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Para ello recordemos que la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio de los bienes que tiene por objeto justamente poder regular estas situaciones jurídicas en las que tras el fallecimiento de una persona, ya que esto supone el traspaso de la titularidad de los bienes de la misma. Y en este caso, para ser precisos, el Código Civil ecuatoriano determina con claridad que van a ser objeto o son objeto de transmisión por causa de muerte todos los bienes, derechos y obligaciones de una persona, excepto los que la propia ley determina en sus diferentes artículos. Para poder ejemplificar esto, podemos considerar, por ejemplo, que no van a ser objeto de transmisión por causa de muerte los bienes que son comunes a todos los hombres, los bienes nacionales, los bienes destinados al culto religioso, ciertos derechos intransmisibles determinados en la propia ley y también los derechos personales o personalísimos, como por ejemplo el derecho de usufructo, de uso o habitación, que se entiende que por su naturaleza jurídica van a extinguirse con la muerte de la persona. Ahora bien, respecto en cambio, a los activos digitales propiamente dichos y ya identificados como bienes intangibles a la luz del ordenamiento jurídico ecuatoriano, no existe una regulación propiamente realizada por el Código Civil respecto de su susceptibilidad o su valoración dentro de la transmisión por causa de muerte. En este caso, la doctrina ha considerado que es importante determinar que el hecho de que el propio Código Civil no le dé una regulación propiamente dicha a los activos digitales, esto no se puede considerar que queda su transmisión prohibida como tal, ya que no se encuentra en ninguna causal de prohibición. En este caso, al ser considerados también como bienes dentro del patrimonio de una persona, son susceptibles de ciertos derechos como el de dominio o el de transmisión por causa de muerte. Cabe destacar que a los activos digitales que nos referimos son propiamente los de activos digitales patrimoniales y no los de carácter personal, como serían los de la identidad virtual de una persona en redes sociales o aplicaciones y la tecnología propiamente dicha. Resuelto el primer problema jurídico, es importante que ahora nos centremos en la posibilidad de que el testamento sea otorgado a través del smart contracts en redes de blockchain dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Para ello es importante realizar dos precisiones conceptuales. La primera, que se entiende por blockchain, y la segunda, que se entiende por un smart contract. En el primer caso, el blockchain debe ser entendido como este sistema descentralizado o base de datos que tiene por objeto contener toda la información dentro de un bloque, el cual se va a integrar consecutivamente a otros bloques formando una cadena. Esto con el fin de que la información ingresada a este sistema sea de manera cronológica, inalterable y permanente. En este caso, debe entenderse que este tipo de tecnología nos va a servir para varias actividades dentro de la vida misma, y en este caso dentro del plano del derecho en el ámbito jurídico también podemos utilizar sus ventajas, como por ejemplo la integridad, la seguridad del control, la disponibilidad, la privacidad y la transparencia y la descentralización en el tema del otorgamiento de un testamento. Ahora, por otro lado, cuando hablamos de smart contract nos referimos básicamente a ciertos programas que utilizan códigos computacionales o softwares a través de este uso de las redes blockchain para poder autoejecutar ciertas obligaciones contractuales sin la necesidad de que existan intermediarios dentro del cumplimiento de las obligaciones de un contrato, o también eliminar las ambigüedades propias de los contratos. En este sentido, entendido ya de manera sistemática el funcionamiento de un smart contract, cabe destacar o inmediatamente nos surge la duda de qué sucede o si es que sus características y su naturaleza también pueden responder efectivamente no solo a la autoejecución de ciertas obligaciones contractuales, sino también la posibilidad de utilizarlo en otros actos jurídicos. En este caso, cabe recordar
que, al igual que los contratos, todos los actos jurídicos, sean unilaterales o bilaterales, tienen que cumplir ciertos requisitos de existencia y validez para que estos surtan sus efectos jurídicos deseados, como en el caso de un testamento. Para ello, varios doctrinarios, como por ejemplo Horacio Granero, han determinado que es efectivo o técnicamente posible el otorgar un testamento a través o por medio de estas smart contracts y a través de redes de blockchain, con el fin justamente de que este tipo de tecnología nace o es utilizada para garantizar que ciertas acciones o efectos se den cumplimiento y se auto ejecuten tras la realización de ciertas condiciones preestablecidas anteriormente por las partes. Ahora bien, cuando hablamos de un smart contract sucesorio como tal, nos podemos referir a este instrumento o herramienta legal que es utilizada para planear el reparto futuro de los bienes entre herederos y legatarios y el cumplimiento de las condiciones establecidas por el testador de una manera mucho más simple, rápida, eficaz y al momento en el que éste fallezca. Es importante ahora analizar si efectivamente blockchain y los smart contracts sobre todo pueden dar lugar a un smart contract sucesorio que a la luz del derecho ecuatoriano sería válido. Y para esta pregunta hay que tener en cuenta primero las características del testamento. El testamento es un acto unilateral, solemne. Dentro de las solemnidades hay que entender que nuestro ordenamiento jurídico es muy exigente en cuanto a las solemnidades del testamento, por eso solo prevé la posibilidad de que se otorguen ya sea testamentos abiertos o testamentos cerrados, los cuales van a tener que contar siempre con solemnidades preestablecidas dentro del ordenamiento jurídico para ser válidos. Hoy en día podemos decir que las solemnidades en cierta medida podrían ser una limitación para el otorgamiento de un testamento en blockchain, porque ese testamento de una u otra forma tendría que luego sujetarse a las solemnidades previstas dentro del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Y podríamos decir, dentro de la perspectiva del testamento abierto, que es público, vamos a tener un problema con la privacidad. Y dentro de la perspectiva del testamento cerrado, que no es público, que en cambio es secreto, si bien puede haber una compatibilidad en relación a la privacidad de blockchain, de todas formas se plantea un problema el momento en que este testamento tiene que quedar de alguna forma protegido y resguardado dentro de la notaría. Tal vez este segundo testamento en la solemnidad sí podría adaptarse más fácilmente para ser otorgado por vía de smart contract. De todas formas puede haber ahí una complicación, sobre todo en el uso de blockchain, que efectivamente en cierta medida limita el otorgamiento de este acto. Por otro lado, vamos a ver que el testamento, además de un acto que se otorga por personas que son capaces a la luz del ordenamiento jurídico, y las reglas de la capacidad son especiales. Incluso la capacidad es verificada por parte del notario en el momento del otorgamiento del acto. Vamos a ver que en líneas generales las reglas de la capacidad, sobre todo el tema de que la persona esté en un estado de conciencia al momento del otorgamiento del acto, y el tema de la edad, pueden ser problemas si el testamento no se otorga en presencia del testador. Y podríamos decir, a la luz de los testamentos que actualmente ya se otorgan en blockchain y que efectivamente ya se otorgan a través de smart contracts que se ofrecen en internet, todavía no concurre el notario al otorgamiento de estos actos. Pero el rato que tengamos que tener un control notarial, un problema de internet va a ser poder verificar la identidad. Diríamos que efectivamente tendría que haber algún tipo de verificación de la identidad para que el testamento sea válido, contrario al anonimato que se promueve dentro de internet. Estas dos van a ser quizá las características más radicales y más complicadas de superar. Vemos que efectivamente sí son superables. La persona dentro del testamento otorga testamento solo. Este puede ser otro problema, y por esto sí sería importante que el testamento se verifique, que la persona vaya a algún lugar donde pueda haber un notario que verifique el otorgamiento del acto. Al menos a la luz de nuestro ordenamiento jurídico centralizado, efectivamente tiene que haber un control de una autoridad central. Y eso todavía es un desafío para adaptarlo a la realidad que nos plantea en este caso blockchain, y sobre todo que nos plantean los smart contracts sucesorios. El control por parte de la autoridad todavía es un desafío que vamos a tener que de alguna forma superarlo. Para concluir, podemos decir, esta investigación realmente arroja que sí hay viabilidad para poder disponer de activos digitales como parte del patrimonio de una persona
efectivamente se podría entender que los smart contracts sucesorios, y en este caso blockchain, es un mecanismo y una tecnología útil para otorgar testamento que puede tener enormes beneficios. Todavía hay desafíos que hay que superar y efectivamente podría ser que estos desafíos signifiquen una regulación tanto de los activos digitales como de las normas para otorgamiento de testamentos. Estas normas sí tienen que actualizarse en relación a las que tenemos actualmente. Con esto terminamos nuestra intervención. Muchas gracias. Y lo hizo en